Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus versus al Samsung A10s. Entonces comencemos. El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es a ver a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y al Honor 7X. Por lo tanto, este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permita obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble, y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160.2 x 75.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Tal como era de esperar, el Galaxy A10s se sitúa como el teléfono menos potente de toda la línea Galaxy A/S de los coreanos, aunque ya sabemos que esta empresa logra tener buenos dispositivos a un bajo costo, que no son los más potentes, pero que para tareas cotidianas servirán de la mejor forma. El celular sigue con el mismo estilo de los otros celulares Samsung de la serie A, pues integra una pantalla con biseles relativamente pequeños. Este terminal posee un modelo cuyas diferencias con el Galaxy A10 presentado ya bastante tiempo parten de la autonomía y el apartado fotográfico, que a pesar de haber mejorado de cierta forma, tampoco es que el cambio sea del todo abrumador. La sensación en mano del dispositivo es buena, tiene un buen agarre y sobre todo un buen peso. Ya en su parte inferior encontraremos el altavoz, el puerto micro USB 2.0 y el conector para los audífonos. Es entonces aquí en donde tendremos una de las desventajas de este terminal, pues a estas alturas del partido no podemos resignarnos a tener un dispositivo con un puerto micro USB, ya que con este difícilmente podremos tener una carga rápida realmente efectiva y mucho menos una velocidad decente al transferir datos. El A10s a su vez cuenta con un sensor de huellas dactilares en la parte posterior central, el cual al ser capacitivo funciona rápidamente y casi sin ningún tipo de problema, además de ser un sensor que se encuentra alejado de las cámaras, lo cual evitará en gran medida que las ensuciemos cuando intentamos desbloquear el dispositivo. En sus dimensiones nos toparemos con 156.9 x 75.8 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. Para el Samsung A10s nos toparemos con una única versión de 2 GB. En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. En el Samsung A10s, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media, cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos, que corre a 1.8 GHz, junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema, y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro, y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8.
El Samsung Galaxy A10s llega como el teléfono más limitado de la línea Galaxy AS y lo demuestra con su procesador MediaTek MT6762 Helio P22 octa-core a 2 GHz, acompañado de una GPU PowerVR. Este es un tipo de chip básico que no brindará grandes beneficios. Si vas a utilizar el dispositivo para tareas básicas, ya sea navegación por web, redes sociales, chat, video, entre otras, este dispositivo funcionará sin grandes inconvenientes, salvo a tener muchas aplicaciones de estas abiertas al tiempo. Pero si deseas un dispositivo para un uso algo más exigente como juegos de gran demanda o incluso programas de edición pesados, posiblemente este terminal no sea de lo mejor para ello. Por eso mismo la empresa coreana ha sacado varios terminales más potentes que incluso tienen este mismo diseño, que de seguro serán interesantes para ti. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente, tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de 2 semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. El Samsung Galaxy A10s llega con 4000 mAh de batería interna y no extraíble, sin ningún tipo de carga rápida o inalámbrica, pues este dispositivo no presenta puerto USB tipo C, que brinda ese beneficio adicional. Si bien es cierto que este terminal aumenta su capacidad si lo comparamos con el A10, pero en términos de rendimiento no se nota la diferencia. Si su hermano menor gastaba un 13% de la batería en una hora de uso, con este dispositivo gastaremos 10% en esa misma hora. Ya si utilizas el dispositivo más intensamente, por obvias razones se descargará mucho más rápido. El A10s se carga por completo en aproximadamente 2 horas y 10 minutos, lo cual, como puedes darte cuenta, es un tiempo bastante exagerado, pero son los límites que nos brinda este terminal. En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente, el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la apuesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario, no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. La pantalla del Samsung A10s es Infinity V, lo que significa que hablamos de un panel TFT LCD y de un notch en forma de gota de agua en la parte superior. La diagonal es de 6.2 pulgadas y la resolución es HD de 1520 x 720 píxeles para su relación de aspecto de 19 a 9 y una densidad de 271. Si bien esta no es de las mejores pantallas que utiliza Samsung, es un panel que te brinda los beneficios más básicos, con una disminución en costos y en autonomía de batería. Pese a no ser un panel AMOLED, nos da una buena experiencia en interiores, con unos buenos niveles de colores, unos tonos negros no tan nítidos pero que por fortuna se aprecian bien en estas condiciones. Ya en los exteriores es donde este panel falla completamente, pues el nivel de brillo no es el suficiente para una agradable experiencia, por lo cual necesitarás siempre algo de sombra para disfrutarlo adecuadamente. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bokeh. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones.
En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles, con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active, es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal, este se desbloqueará. En el apartado fotográfico del Samsung A10s nos encontraremos doble cámara trasera, dentro de un conjunto en vertical que también incluye el flash LED. Tendremos un primer sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un sensor secundario de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para lecturas de profundidad. Las fotografías ofrecen un nivel de calidad muy básico, especialmente en condiciones favorables de buena iluminación. Podemos realizar fotografías macro con el modo automático para resaltar un objeto en primer plano y difuminar el fondo, obteniendo también unos resultados decentes y un poco mejores si lo comparamos a lo que veníamos en la generación pasada. Por otro lado, en el frontal tendremos un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 para selfies y el apoyo de la inteligencia artificial del teléfono nos brindará unas buenas tomas con buena cantidad de detalle y una nitidez casi justa. Creo que da una experiencia básica, pero era realmente lo que esperábamos para un terminal de sus características, tanto de precio como de funcionalidades. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A6 Plus es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.999 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 181 euros. Para el Samsung A10s es de 390.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.163 pesos mexicanos, que a su vez son $115, que equivalen a 105 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A6 Plus le gana al Samsung A10s en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A10s le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos: batería y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.